Pues espero que la estéis viendo ya en pantalla. Y nada, os doy la bienvenida a este bloque 5 del evento Semana IHR Providers 2026, 15ª edición, y este bloque que tiene que ver con las directivas de la Unión Europea que impactarán este año en el ámbito laboral, algunas de ellas, ¿vale? En ese sentido, parece relevante daros la bienvenida y compartiros que os acompañamos desde el equipo de IHR, mi compañera Laura Gándara, responsabilizándose de sala, mis compis Emilia y Alejandra, que están velando por todo el tema de soporte, conexión, por que no se haga atasco en la puerta de entrada a la sala, y yo mismo, Antonio de Juan, que estaré un poco coordinando y sobre todo, em, pues intentando que los tiempos nos ajustemos en las intervenciones y que todo esto también transcurra con la mayor normalidad posible. Dentro de esa campaña que estamos haciendo, que trata de trasladar la idea del enfoque de este año, de IHR y creo que de muchas otras firmas y empresas, la idea es tratar de combinar la creatividad humana con la potencia de la IA, y ese es un poco lo que yo creo que estamos todos para intentar trabajar para conseguir un conocimiento, estar actualizados, etcétera, informados y poder compartir conocimiento práctico en nuestro ámbito, ¿vale? Ya sabéis, estamos en ese evento, 15ª edición, combinando sesiones online y el encuentro presencial del 17 de febrero, más de 30 conferencias y mesas redondas, siempre sobre aspectos relevantes de movilidad internacional y de International HR, de recursos humanos internacional, y dentro de este marco de esta comunidad IHR Providers, en la que participan, entre otras cosas, más de 90 firmas expertas en 20 distintas categorías de servicios, ¿vale? Como siempre, por favor, indicadnos vuestro usuario Webex al entrar que nos permita identificaros y garantizar así que os llega la documentación generada. Como siempre, recordad que tenemos verdadera adicción por los cuestionarios sencillos, pero de valoración y que nos dan un feedback súper útil, sobre todo para mejorar la utilidad de estas sesiones. Así que, por favor, antes de salir, si completáis este cuestionario anónimo, mi compañera Laura está en el chat ahora mismo compartiendo el link, es un Google Form en formato anónimo. Si a alguien le da problemas, que nos lo diga. Pero nada, son 2 segundos y es extraordinariamente útil para este cuestionario, un poco efectos de valoración interna, ¿vale? Como siempre, os seguimos animando a compartir una foto en LinkedIn de cómo estáis viviendo la participación en este evento a través del hashtag o usando el hashtag IHR Providers. Y ya sabéis que habrá un premio para la imagen posteada pues, más original o más representativa del evento, ¿de acuerdo? El evento está promovido dentro del ecosistema IHR de comunidades de conocimiento práctico enfocadas en dirección y gestión internacional de personas. Está promovido y enmarcado en IHR Providers, que es nuestra comunidad especializada en temas de servicios de recursos humanos internacionales, en la que Ujú. participan esas más de 90 firmas en esos 20 distintas categorías de servicios, ¿vale? Entre esas firmas, pues tenemos estas que os muestro en pantalla para que curioséis un poco, que son muy IHR, o estas que también, gracias a Dios, también son muy IHR, con muchas de las cuales llevamos trabajando desde esos 15 años que nació esta comunidad en concreto. Esta también, y por qué no incluso estas. Ya veis, un montón de firmas. Lo mejor de lo mejor, que se dice en estos casos, ¿de acuerdo? Y además expertos en toda la realidad general de recursos humanos internacional. Pronto tendremos el evento presencial y me he visto en la obligación, porque todos estamos ahora hoy en día de alerta, de transmitir que la predicción es buena. Ya veremos, ¿no? Pues estamos todavía unos días, pero ya veis que el martes tenemos 13 grados y tiempo tranquilo en Madrid. Incluso en otros sitios, todos los sitios que he chequeado, en Galicia llovía, ¿vale? Llueve, pero no estaba tremendo. Pero bueno, en Sevilla mismo o en Barcelona, pues también tenemos buena predicción para el martes 17. Lo digo porque es muy difícil sustraerse a veces del momento Ujú. presente, ¿vale? Y ahora mismo, no hay alerta, no sé cómo se llama ya en la borrasca que ha entrado ahora, pero tenedlo en cuenta o tenedlo en mente, porque después de esta tanda de webinars ya nos queda la parte presencial del evento, ¿de acuerdo? Dicho esto, estamos dentro del bloque 5, como os decía, dentro de todos los bloques que estamos abordando, y este es el de directivas de la Unión Europea que impactarán este año en el ámbito laboral. Lo primero que vais a permitir es darle las gracias a los patrocinadores, ¿vale?
que son la alianza Sagardoy Abogados Legal and Expat, con Steps Relocation y con Hasenkamp. Y en su nombre está Ana Garicano, a quien le doy los buenos días y le digo que si quiere, pues puede hablar ahora. Ana, te desmuteo. Espera. Ahora puedes. Uy, no, pero uno más, le tienes que dar tú. Ya, ya no Correcto. estoy muteada. Bueno, lo primero agradeceros como siempre a vosotros, Antonio, por contar en este caso con la alianza. Para los que no la conocéis y que os habéis unido hoy, os doy la bienvenida. La alianza consiste en la unión de 3 firmas que damos servicio en el plano legal, en todos los servicios legales con movilidad internacional, que es Sagardoy Legal and Expat, con Steps Relocation, que se encarga de todos los servicios de relocation, y con Hasenkamp, que se encarga del tema de mudanzas internacionales. El objetivo es dar a todos los clientes un servicio 360 con un approach holístico y un único punto de contacto, lo que entendemos que es la forma más eficiente de hacerla, con expertos con muchos años de experiencia en movilidad internacional. Bueno, no voy a quitar más tiempo al panel y a mis compañeros, que es lo Ok. importante, y aquí lo dejo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a los patrocinadores que hacen más fácil y sostenible todo esto. Hoy vamos a entrar en el bloque, por otra parte, como os comentaba, de directivas de Unión Europea, y las intervenciones expertas que tendremos son las siguientes tres. Desde ya doy las gracias a las 3 firmas y a las 3 ponentes que nos van a acompañar. Vamos a tener primero, de la mano de Cuatro Casas, un análisis de esta recta final. Llevamos hablando ya de la directiva sobre transparencia retributiva un tiempo, pero ahora ya se nos acaba el tiempo. En teoría, el plazo de transposición es a mediados de este año y estamos, por tanto, en la recta final y la analizaremos desde el punto de vista de las claves laborales. Seguidamente, de la mano de Sagardoy Legal and Expat, hablaremos de la directiva de permiso único y sus principales claves prácticas. Además, hay una serie de temas ahí de cómo engarza nuestra inmigración corporativa con a nivel nacional España con el resto del marco de la Unión Europea, que precisamente estos días se suscitaba, etcétera. Y por tanto, me parece que es relevante tratar esta directiva. Y finalmente, volveremos a hablar de la directiva sobre transparencia retributiva, y volvemos a hablar de esa cuenta atrás, pero lo haremos desde el punto de vista ya más de los modelos y la práctica de compensación y beneficios, y eso lo haremos de la mano de AON. Por tanto, muchísimas gracias a las 3 firmas, Cuatro Casas, que lo hará de la mano de Jaime Pavía, Sagardoy Legal and Expat, de Ana Garicano, y AON de la mano de Arantxa Odriozola. Así que, si os parece, vamos a arrancar ya con la parte de la presentación de Cuatro Casas, y lo que voy a hacer es, para poder compartir, primero, Jaime, tienes micro abierto, con lo Muy cual bien, fenomenal por ese lado. Y comparto tu presentación. perfecto. Y cuando quieras, la cambio aquí. Aquí estoy. Ahora. Tus 15 minutos, y que os pido que seáis respetuosos con los tiempos que hemos marcado, y si eso es lo único. Por lo demás, vamos funcionando. Cuando quieras, Jaime, queremos Vamos a charlar. ello. Gracias, Antonio. Y no quiero empezar sin también daros las gracias a IHR y a los sponsors por contar conmigo y por contar con Cuatro Casas para abordar esta parte, digamos, más técnica o legal de la Directiva de Transparencia Retributiva. Tú lo has dicho muy bien, Antonio. La Directiva de Transparencia Retributiva pues viene desde 2023, es decir, que ya llevamos ya unos años hablando de ella. Se promulga en mayo de 2023 y cuando sale, pues nos dicen que los Estados miembros tienen hasta el 7 de junio del 26 para hacer la transposición. En ese momento, que ya hicimos muchas sesiones, decimos, oye, hay tiempo, pero no nos durmamos porque hay que ir avanzando, y además incluye muchas novedades. Y ya está a la vuelta de la esquina. 7 de junio de 2026 está aquí, y aquí está la Directiva de Transparencia Retributiva con todo lo que ya dijimos, y que ahora pues no es mejor momento que otro para volver a recordar cuáles son las novedades que nos incluye esta Directiva de Transparencia Retributiva. Al final, la transparencia retributiva es una herramienta y un elemento que nos da el legislador, primero, para poner el acento
y luego para conseguir la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, ¿no? Nos está diciendo, oye, existen herramientas y para el legislador, en este caso europeo, es muy importante conseguir esa igualdad retributiva. Y con esa finalidad nos incluye obligaciones que son pues, novedosas e importantes y que además van desde incluso antes de la contratación o del inicio de la relación laboral, ¿no? Y aquí decimos, oye, impacto en los procesos de selección. Efectivamente, la Directiva de Transparencia Retributiva ya impone la obligación de que en el proceso de selección se incluya información sobre el salario o las bandas salariales del puesto al que está optando el candidato o candidata. Y además dice que tiene que ser esa información puesta a disposición de tal forma que haya una negociación transparente e informada por parte del candidato con la empresa a la que está optando a incorporarse. Y precisamente con esa voluntad de no perpetuar discriminaciones salariales entre géneros, se incluye la prohibición de preguntar sobre el histórico salarial del candidato o candidata en el acceso al puesto de trabajo. Por lo tanto, ya desde el inicio tenemos una obligación de informar sobre el salario, de ponerlo además de una forma que sea clara e informada para el candidato y además no podemos preguntar sobre los antecedentes salariales, ¿no? sobre el histórico salarial. Claro, es verdad que hay muchas empresas que esto ya lo vienen haciendo por cultura, porque en otras jurisdicciones se vienen haciendo, pero ahora, a partir de la transposición de la directiva, esto va a ser obligatorio. Por lo tanto, tenerlo muy en cuenta, ¿no? Obligaciones también ya incorporada, digamos, la persona trabajadora al puesto de trabajo y además un poco cualificada respecto de lo que ya tenemos de nuestro registro retributivo de auditoría retributiva. La persona trabajadora tendrá derecho a conocer no solo obviamente su salario, sino los elementos salariales, los elementos que se han tenido en cuenta para determinar su salario y su progresión retributiva esperada dentro de la empresa. Es decir, no solo lo que gano hoy o cuál es mi retribución total en el día de hoy, sino cuáles son mis aspiraciones salariales en los próximos años. Pero no solo respecto de la persona trabajadora. Esta persona trabajadora tendrá el derecho de solicitar a la empresa y la empresa la obligación de poner a su disposición los salarios, el salario medio desglosado por sexos de los trabajadores y trabajadoras que realicen puestos de igual valor, ¿vale? La directiva habla de puestos de igual valor y esto que es verdad que no es novedoso para todos porque ya desde que se introdujo la obligación de tener un registro retributivo, pues yo creo que todos los agentes que operamos en las relaciones laborales pues hemos sabido aprender y tenemos unas herramientas precisamente para esa determinación de igual valor. Y que tendremos que seguir avanzando en esto. Pero sí que es muy claro que, insisto, la persona trabajadora podrá solicitar, además de saber su retribución, la retribución de los trabajadores que realizan puestos de igual valor. Y la empresa tendrá la obligación de poner esa información a disposición de las personas trabajadoras, de la persona trabajadora solicitante, en el plazo máximo de 2 meses. Pero es más, desde el principio, ¿no? Vengo hablando de la importancia que le da el legislador europeo a la transparencia retributiva. Y en ese punto, la propia directiva dice que cada año las empresas tendrán que informar a sus personas trabajadoras sobre cuál es el proceso que tiene que seguir cada una de ellas para hacer efectivo este derecho, para ejercer este derecho a no solo conocer su retribución, sino la de los puestos de igual valor. Y en digamos, pretensión de transparencia retributiva, también se dice que estarán prohibidas las cláusulas que impidan hablar sobre el salario, es decir, distribuir el salario, o sea, publicar el salario de cada persona trabajadora, ¿vale? Pero he visto ya por ahí alguna pregunta sobre la ley orgánica de protección de datos que desde que vengo haciendo estas intervenciones siempre me preguntan, ¿no? La directiva
A veces quiere soplar y sorber a la vez, en el sentido de que también dice que siempre, esta información siempre se tendrá que poner a disposición cuando pero que no sea posible identificar individualmente un trabajador. Es decir, con la voluntad de velar por esa protección de datos de un derecho, de un dato personal que es el salario de cada persona trabajadora. Por lo cual tendremos que hacer un encaje de bolillos precisamente para cumplir con la obligación de poner a disposición de la persona trabajadora el salario medio de los trabajadores de los puestos de igual valor y a su vez que no sea posible identificar el salario concreto de cada persona. Esto que parece bastante complicado, pero así lo dice la directiva, ¿no? Luego, una cuestión muy importante es que se reduce la brecha salarial que a día de hoy tenemos prevista en nuestro Estatuto de los Trabajadores y a efectos de justificar que no existe una discriminación salarial del 25% al 5%, lo cual es una reducción muy significativa. Es decir, no podrán existir brechas salariales para puestos de igual valor iguales o superiores al 5%. Y en los casos en los que estas brechas concurran, la propia directiva habla de un mecanismo que se llama la evaluación retributiva, que tampoco explica muy bien exactamente lo que es. Yo siempre he interpretado que es como la auditoría retributiva que tenemos a día de hoy, pero de forma conjunta con la representación legal de los trabajadores para identificar específicamente los supuestos en los que haya concurrido esa brecha de al menos el 5%, los motivos por los que se ha producido, su corrección y las medidas que hay que implementar para evitar que vuelva a producirse en el futuro, ¿no? Y la obligación de las empresas de más de 250 trabajadores de informar sobre la brecha salarial cada año, las empresas entre 100 y 250 trabajadores cada 3 años, pero eso es importante, la directiva esto es de mínimos, es decir, no evita que los Estados miembros a la hora de transponer esta directiva de transparencia retributiva puedan incluso reducir este número de personas trabajadoras y por lo tanto las obligaciones que tengan las empresas de informar sobre la brecha puedan ser incluso para empresas de menos de 100 trabajadores. Esto es verdad, es un poco jugar a la bola de cristal, pero a mí no me parecería nada descabellado, ¿no? En esa importancia que le da el legislador europeo a la igualdad retributiva, a la transparencia retributiva, también la propia directiva habla sobre los medios para, en caso de incumplimiento de la igualdad retributiva. Le da un papel preponderante no solo a personas trabajadoras, sino también a la representación legal de los trabajadores y a los organismos de seguimiento. Cualquiera de ellos podrá interponer acciones para precisamente verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia retributiva y evitar las desigualdades retributivas. Y además dice la propia directiva que las indemnizaciones en materia de discriminación retributiva no podrán tener un límite, o sea, que no se podrá establecer un límite legal. Los Estados miembros a la hora de transponer la Directiva de Transparencia Retributiva no podrán establecer un límite máximo legal sobre esa indemnización que tendrá que ser disuasoria y efectivamente proporcionada al daño causado. Y una cuestión que a todos los agentes legales, es decir, a las personas que asesoramos en derecho laboral, nos ha llamado especialmente la atención también es que el periodo de prescripción para poder reclamar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia retributiva o para solicitar el resarcimiento por el incumplimiento de estas obligaciones, en lugar de ser el año que habitualmente se establece en nuestra normativa laboral, pasa a ser de 3 años. Y esto también es bastante novedoso. Habiendo además, que lo dice la directiva, una inversión de la carga probatoria. Es decir, en el caso en el que las empresas incumplan sus obligaciones en materia de transparencia retributiva, el legislador europeo quiere que haya una inversión de la carga probatoria y que sea la empresa a la que le corresponda acreditar que efectivamente no se ha producido una discriminación salarial y que va a tener que acreditar esto, ¿no? En lugar de que sea la persona trabajadora la que en su caso diga, oye, la discriminación salarial es por esto. Jaime, También, muy disculpa, novedoso, sí. aprovecho para decirte que quedan 4 o 5 minutos. Sí, lo tengo controlado, Ok. Gracias, Antonio. De hecho, no sé si puedes pasar slide. Aprovecho también.
Esto, de hecho, ya justo ya lo he abordado antes, ¿no? La obligación de informar sobre los criterios que se utilizan para determinar la retribución de los trabajadores, con sus niveles y su progresión retributiva. El derecho de los trabajadores a recibir no solo información sobre su propio nivel retributivo, sino sobre los niveles retributivos medios de los trabajadores que tengan un puesto de igual valor, y la importancia, que además he visto ya en los comentarios que han ido surgiendo, en la importancia de la gestión de la privacidad de los datos. Y no solo la importancia de la gestión de la privacidad de los datos, sino cumplir a la vez con la normativa en materia de protección de datos y con la normativa en transparencia retributiva. Por lo tanto, no podrá ponerse la información de tal forma que sea posible identificar el salario directa o indirectamente de un trabajador en cuestión. Esto no siempre es muy fácil, ¿no? Conseguir esa cuadratura del círculo. No sé si puedes pasar, Antonio. Las vías de reparación también las hemos comentado. Y yo casi por finalizar mi intervención había también preparado una última presentación, una última slide, que sin perjuicio de que luego lo vaya a comentar Arantxa con mayor detenimiento. Yo cuando hacía todas estas presentaciones siempre decía, oye, ¿y qué podemos hacer de aquí al 7 de junio de 2026? Pues efectivamente, el 7 de junio de 2026 ya está aquí. Y seguramente, o espero, que las empresas hayan ido haciendo un poco los deberes. Pero si todavía no se han hecho o seguimos intentando llegar a esta fecha del 7 de junio de 2026, yo siempre digo, oye, cuestiones que se pueden ir adelantando antes de la propia transposición de la directiva al ordenamiento interno. Ver las herramientas que ya tenemos en materia de auditoría retributiva y registro retributivo, mejorarlas y adaptarlas precisamente a las obligaciones que establece la Directiva de Transparencia Retributiva, ver los sistemas para reportar la información en materia retributiva y precisamente teniendo en cuenta esa necesidad de protección de la intimidad y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales y del Reglamento General de Protección de Datos, ya identificar supuestos en los que puede haber una brecha salarial del 5% o mayor y que no tenga una explicación objetiva para efectivamente identificar por qué se está produciendo y, en su caso, cuáles serían los elementos de corrección. Y, desde luego, revisar las políticas retributivas desde la propia proceso de selección del candidato hasta, digamos, toda la vida que pueda tener una persona trabajadora dentro de la empresa, toda la vida profesional, ¿no? Desde su determinación de su salario a día de hoy y cómo ese salario debería evolucionar en un ascenso profesional, digamos, en líneas previsibles, ¿no? Según el cumplimiento de hitos profesionales y de rendimiento. Y yo, Antonio, para también intentar cumplir con el tiempo, pues creo que no añadir nada más, sino que, oye, que ya está aquí la Directiva de Transparencia Retributiva. Perfecto, efectivamente. Surgen un montón de temas interesantes. A ver si nos quedan unos minutitos al final para hacer preguntas, pero sí que me gustaría antes. Vamos a pasar rápidamente, vamos a cambiar de nuevo, vamos a volver a Ana. Ana, te permito ahora lo del mute, o sea que puedes otra Ahora vez sí, desmute. ahora estoy desmuteada. Fenomenal. Y ahora te voy a compartir tu presentación. Me deja, que me dejó. Y fantástico. Vamos a hacer un alto en el camino de transparencia retributiva y vamos a poner la mirada ahora en otro tema que sí que está de actualidad en el sentido de la Directiva Unión Europea de Permiso Único. La directiva también ya lleva, o sea, un tiempo, pero efectivamente a medida que evoluciona y este tema está como más dominante o predominante incluso en noticias a nivel habitual y cómo esto impacta en nuestra inmigración corporativa, ¿vale? Así que, Ana, cuando quieras, tú me vas avisando cuando te tengo que pasar, ¿vale? Fenomenal. Bueno, pues vamos a tratar el tema de la directiva del permiso único. Para dar un poco de contexto, recuerdo que la primera directiva del permiso único, del single permit, se aprobó en el año 2011. Y ya en el 2013 se había transpuesto, luego veremos cómo, al menos parcialmente, a nuestro ordenamiento jurídico. Esta directiva trata sobre todo de procedimiento
y tipo de permiso. Pero para mí me parece más una norma procedimental, aunque es cierto que regula, como dice su propio nombre, una serie de derechos, un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. El objetivo de la directiva, como el de muchas otras, es dotar de un conjunto de derechos comunes o por lo menos homogéneos en todos los Estados miembros. Mira, Antonio, si pasas la diapositiva, voy a empezar recordando, porque en esto hemos visto que hay muchísima confusión, que esta directiva es una norma que tiene carácter horizontal y que se aplica a la mayoría de los permisos de residencia y trabajo en los Estados miembros y que expide cada uno de ellos con distintos requisitos y distintas características. Muy importante, por favor, que todo el mundo tenga en cuenta, porque el nombre induce a error y tenemos muchas consultas sobre este tema, que el permiso único no implica un único permiso para trabajar en toda la Unión Europea. Esto es fundamental, porque es curioso que cuando se aprobó y entró en vigor la nueva directiva nos llamaba mucha gente de, oye, entonces la Blue Card ya no es válida, entonces ahora el Single Permit nos permite a nuestros trabajadores trabajar en cualquier país UE. No. Es simplemente una norma de procedimiento y un conjunto de derechos comunes. Por favor, tened en cuenta que en ningún caso supone la creación de un visado o permiso distinto a los que ya teníamos. Entonces, partiendo de la base que esto es una norma procedimental y que establece un conjunto de derechos, voy a empezar comentando las diferencias que hay entre la directiva de 2011 y esta directiva. Muy por encima, desde el punto de vista, y que veréis que a España no nos afecta prácticamente, o sea, yo lo primero que quiero transmitir es tranquilidad. Entonces, ¿qué diferencias hay en la directiva? Pues desde el punto de vista procedimental, yo destacaría principalmente la anterior directiva, la de 2011, no obligaba a los estados a permitir la presentación de solicitudes cuando el nacional de tercer país se encontraba en el Estado miembro en situación de residencia legal. Ahora sí, establece que se permita este tipo de procedimiento que llamamos normalmente in country. La anterior directiva establecía un plazo de resolución máxima de las solicitudes de 4 meses. Ahora, salvo en casos excepcionales, lo reduce a 3. Desde el punto de vista de derechos, yo creo que es importante destacar dos muy importantes. Uno, se regula el cambio de empleador. Para evitar la explotación de trabajadores, no se puede mantener a un trabajador atado, entre comillas, a la empresa que le ha solicitado la autorización. Entonces, se establece específicamente que debe permitirse este cambio de empleador y en qué casos hay que notificarlo. Y muy importante también, el desempleo. Se especifica que el desempleo por sí mismo en ningún caso es una extinción de la autorización. Entonces, a través de este conjunto de derechos y de normas procedimentales se va a ir estructurando toda la directiva. ¿Cuál es el objeto, el objetivo de la directiva? Pues principalmente establecer un permiso único que nos lleve a un permiso único que permita a los nacionales de terceros países residir y trabajar. Esto a nosotros nos puede parecer una perogrullada, pero no es así en toda la Unión Europea. Hay muchos Estados miembros que tenían, por un lado, un visado de residencia, por otro lado, una autorización de trabajo, y era un procedimiento súper farragoso. Entonces, se establece que como norma general, permiso único, procedimiento único. Se pretende simplificar el procedimiento. Es más, quiero recordar que en la exposición de motivos de esta directiva se hace alusión a la carga de trabajo que tienen las administraciones de los Estados miembros. Entonces, se trata de simplificar el procedimiento al máximo, eso sí, con todas las garantías. Se llama la atención sobre la proporcionalidad de las resoluciones y se insiste en facilitar el control. Es decir, y esto estamos muy acostumbrados todos los que trabajamos con el régimen migratorio de movilidad internacional, ¿verdad? La ley 14.
tenemos que controlar que se mantengan las condiciones que generaron el derecho. ¿Por qué? Para evitar fraudes, pero en el otro lado de la balanza se trata de simplificar el procedimiento. Y luego el otro objetivo, más allá de lo procedimental y de todo el tema de control, tenemos el tema de los derechos de los trabajadores. ¿A quién aplica? Pues bueno, nos va a aplicar a los trabajadores que soliciten la entrada en el país a efectos de trabajo, aquellos que hayan sido admitidos para fines distintos de trabajo, pero que se les permita trabajar, y a los que hayan sido admitidos, no solo que lo estén solicitando, hayan sido admitidos a efectos de trabajo. ¿A quién no se aplica? Pues no se aplica a determinados colectivos, como son obviamente nacionales de la Unión Europea, familiares de terceros países que se desplazan a España con los nacionales de la Unión Europea. No nos va a aplicar tampoco a los trabajadores desplazados intra-UE, en determinadas solicitudes a los solicitantes de protección internacional, que ya aquí señalo que no están totalmente excluidos. Para la exclusión, cada vez que tengáis un tema y queráis invocar la aplicación de la directiva, artículo 3.2 de la directiva. Es una lista bastante clara. ¿De acuerdo? Pues nos vamos ahora al tema del procedimiento en la siguiente diapositiva. ¿Quién va a ser el sujeto legitimado para presentar la solicitud según la directiva? Podrá ser el empleador, podrá ser, según decía el Estado miembro, el trabajador o cualquiera de los dos. ¿Os suena esto un poco con la tarjeta azul? Que con la modificación de la ley 14 te dice empleador, trabajador, uno u otro. Procedimiento, pues lo mismo, puede ser in country, si se encuentra en situación de estancia o de residencia según determine el Estado miembro te puede decir, yo solo te admito la solicitud sin visado si eres residente legal. Fijaros lo generosa que es España, que nos dice directamente, a mí con que estéis en situación de estancia regular me vale. O se puede establecer también el procedimiento consular, cuando el candidato o la candidata no está en España. Volvemos a lo mismo, única solicitud, un único acto administrativo de decisión. Plazo de resolución. Os he comentado que aquí bajaba 4 meses máximo de la directiva del 2011, aquí nos baja 3. Atentos, que dice desde la presentación de la solicitud completa. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos en régimen general 3 meses, ya lo teníamos antes de la nueva directiva, y en régimen de movilidad internacional 20 días hábiles. Silencio, en régimen que puede decidir cada Estado miembro si el silencio que aplica va a ser positivo o negativo. En régimen general lo tenemos negativo, lo sabemos, y en régimen de movilidad internacional positivo. Pero fijaros que no es desde la presentación de una solicitud completa. Según nuestra ley de procedimiento administrativo, si nos notifican un requerimiento, se interrumpe el cómputo que se reactiva al día siguiente. O sea, con esto os voy dando un poco la pista que no hay que estar asustados, no tenemos ningún problema. En España está traspuesto, ahora veremos cómo, de una manera súper flexible y súper generosa. Nos vamos ahora con los derechos. ¿A qué tienen derecho? No nos va a chocar nada. A entrar y residir en el Estado miembro, cambiar de domicilio dentro del Estado miembro, ejercer la actividad autorizada, estar informado de sus propios derechos asociados al permiso. Esto es importante, tiene que haber siempre, ¿os acordáis? Es como la ley 45 en base a la directiva de trabajadores desplazados. Tiene que haber información pública sobre esto. El derecho que ya hemos hablado al cambio de empleador. El hecho de que el desempleo no constituirá en sí mismo un motivo para retirar el permiso. Y el derecho a la igualdad de trato, una vez que han sido admitidos, ¿de acuerdo? Con determinadas excepciones. Realmente no nos choca ninguno de estos derechos, porque nuestros procedimientos migratorios pueden ser más o menos farragosos. Ahora, tenemos una ley orgánica de extranjería desde el año 2000 que nos dice que el hecho de que el nacional extranjero, el trabajador, no sea titular de una autorización de trabajo, no invalidará ninguno de los derechos derivados del contrato, de la relación laboral.
Obviamente el desempleo no, pero quiero decir que tenemos en general un sistema jurídico migratorio que protege de manera bastante amplia a los trabajadores nacionales de terceros países. Ana, aprovecho para Sí. decir que nos quedan 5 minutos justo. Perfecto, perfecto. Entonces, esto que tenemos que tener en cuenta, que esta directiva nos permite establecer una serie de disposiciones más favorables, que ahora vamos a ver que España ha aprovechado el tema de las disposiciones más favorables. Y el tema importante de información al público. Y la información al público, que lógicamente tiene que ser sobre las condiciones de admisión, los derechos, los documentos necesarios, no tiene que estar a disposición solo en España, tiene que estar a disposición en el extranjero, porque los nacionales de terceros países normalmente vienen desde el extranjero y esto es importante, ¿de acuerdo? No vale que tiene que estar en principio en distintos idiomas y tiene que ser realmente accesible. Y va a haber una serie de encuestas, bueno, no se dice exactamente encuestas, unas estadísticas, perdonadme la ordinaria. Va a haber una serie de estadísticas para ver cómo está funcionando y se tiene que establecer un canal de denuncias. Bueno, esto se aprobó y entró en vigor la directiva en el 2024. El 21 de mayo del 26 va a finalizar el periodo para transponerla. En España está, yo juraría que si no casi totalmente transpuesta. Y ahora cito lo que se dijo ya en el año 24, antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería. Se dijo, en el caso de España, al contar ya con un estándar elevado de derechos para personas trabajadoras migrantes, únicamente se deberán realizar algunas adaptaciones menores, sobre todo en el reglamento y ley de extranjería. Así, se avanzará en la simplificación procedimental, se ampliarán los derechos en lo que se refiere a los periodos de desempleo y también se mejorarán los requisitos de recogida de datos estadísticos para permitir una mejor evaluación de las políticas asociadas a este permiso. ¿Dónde vemos la transposición parcial? No ha habido una transposición en bloque de esta directiva y mucho antes del plazo para transponerla en mayo de este año. Pues la vemos en la Ley 14/2013. Ya en el año 2013, cuando se aprobó la Ley 14, se transpuso parcialmente la directiva de permiso único anterior. Si os fijáis, dice, estos permisos se conceden al amparo de la directiva de permiso único. Hemos hablado de plazos de 3 meses. Hemos hablado del silencio positivo, del silencio negativo. Tenemos en movilidad internacional silencio positivo. Hemos hablado del derecho al cambio de empleador. Tú te puedes cambiar de empleador, pero ha habido un momento en el que tenías que pedir otro permiso, pero derecho al cambio de empleador tenías. Y ahora esto sabemos todos que se está flexibilizando muchísimo, particularmente con la tarjeta azul. Quiero decir que ya la transposición en el año 2013 fue muy generosa. Y ahora la transposición de esta directiva que vemos, el impacto que ha tenido en el Real Decreto 1155/2024, nuevo reglamento de extranjería, también lo vemos. De hecho, tenemos la disposición final segunda del nuevo reglamento de extranjería que nos habla del derecho de la Unión Europea que se ha incorporado a través de la norma y en la letra C habla precisamente de esta directiva de permiso único. Yo no Nos queda me un quiero minutito, Ana. extender, simplemente quiero transmitir tranquilidad total y absoluta porque no va a perjudicar en absolutamente nada. Lo de Jaime igual es más complicado, tenemos que hacer más trabajo, pero esto no es algo que a España le haya pillado desprevenido y entiendo que solo ha favorecido los procedimientos migratorios. Muchas gracias a todos. Ok, muchísimas gracias a ti, Ana, por el contenido y también pues por lo del tiempo, ¿vale? Cosa que te agradezco también por haberte ceñido al tiempo. Vale, vamos a ir con Arantxa. Arantxa, ya puedes desactivar tu micrófono si quieres. Hola, Arantxa. ¿Puedes desmutearte? Ahora sí. Sí, 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 ahora sí que Ahora sí, puedes. ¿no? Ahora sí que no Ahora me sí. dejaba. Sí, sí. Pues nada, te voy a compartir tu presentación. Vamos a entrar, por tanto,
de vuelta en el tema de la directiva sobre transparencia retributiva. Hemos tenido una visión más legal, ahora vamos a tener desde eso que se hablaba, ¿no? De los modelos que vamos a tener. Hay una serie de obligaciones derivadas de las obligaciones legales de información, de qué criterios son los que se siguen para la progresión salarial, de comparar, etcétera. Y en ese sentido vamos a entrar de la mano de AON, de la mano de Arantxa Odriozola, en esta recta final desde el punto de vista de modelos y práctica de compensación y beneficios. Así que cuando quieras, Arantxa. Perfecto. Bueno, lo primero, muchas gracias, Antonio, por la invitación a participar en esta webinar. Te pediría igual que pasemos directamente a la diapositiva 4, porque bueno, Jaime ya ha hecho ese barrido, ¿no? por la parte más legislativa, y yo creo que ahora volvemos a la directiva de transparencia, pero debemos de hablar más del impacto que va a tener en las áreas de recursos humanos y en la compensación. Espero eso, que de aquí os llevéis esa visión más práctica de cómo aplicar y de cómo afrontar todos esos cambios, ¿no? que comentaba Jaime antes. Una vez que hemos visto el marco normativo, el siguiente paso creo que es importante entender dónde están a día de hoy las organizaciones, ¿no? y en qué punto de preparación están. Nosotros en julio del año pasado, de 2025, lanzamos una encuesta a nivel global, un poco para entender en qué parte del camino estaban las organizaciones. Hoy me quiero centrar en España, ¿no? y enseñaros los principales datos. En España participaron un total de 80 empresas, veis ahí que bastante representativas del ámbito nacional, principalmente sector industrial, pero con diversos tamaños de plantilla. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea de en qué punto está la situación. El estudio consta de 3 dimensiones. Primero preguntamos por la preparación, cómo de preparadas están las compañías para la transparencia salarial. Después les preguntamos a las empresas por sus prioridades para conseguir esta transparencia, y por último preguntamos por el grado de desarrollo de sus estrategias de comunicación y el nivel de conciencia que tenían de ella. Si pasamos a la siguiente slide, ahí ya vemos las principales conclusiones. Y como podéis ver, el grado, ¿no? de madurez general aún es bajo, aunque la buena noticia es que las prioridades sí que están bien identificadas. El 14% de las compañías se consideran preparadas para la transparencia salarial. Veis que es un porcentaje bastante bajo, teniendo en cuenta que esto está aquí ya, ¿no? Quedan 4 meses. El 28% de las compañías informaron de que su nivel de preparación no ha mejorado en los últimos 12 meses. O sea que hay como cierta sensación de estancamiento igual, ¿no? En todo esto de no saber por dónde tirar, no saber cómo seguir. El 7% publican sus bandas salariales, tan solo un 7%. Esto es bastante relevante porque es una de las primeras obligaciones, ¿no? Una de las obligaciones clave que comentaba antes Jaime, solo un 7% lo está haciendo. Y aquí la buena noticia es que, un dato más positivo es que el 44% de las compañías sí que cuentan con un proceso sólido de valoración de puestos basado en puntos factores que exige la normativa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que las compañías sí que están trabajando bien esos fundamentos. En cuanto a las actividades prioritarias que destacamos, ¿no? o que concluimos de este estudio, es que lo primero en lo que estaban las compañías interesadas eran los análisis de equidad salarial, después en tener una estrategia de transparencia salarial y, por último, hacer ese diseño de bandas salariales y estructura retributiva. Claro, la siguiente pregunta ahora es ¿por dónde empiezo, no? O sea, ¿qué implica prepararse para la transparencia salarial y cómo se pueden mejorar esos resultados que veíamos? Bueno, pues aquí lo primero que nosotros recomendamos y el alcance que nosotros aplicamos es el de hacer un diagnóstico. Hay que tener en cuenta muchas variables y lo primero es saber en qué punto estás. Hay compañías que ya disponen de muchas políticas, de muchos procesos, e igual no lo tienen bien documentado o no lo tienen bien definido. Bueno, pues no hay que empezar de cero. Entonces, para eso el diagnóstico es muy importante. ¿Cuál es el enfoque que nosotros recomendamos dar a este diagnóstico? Pues empezar primero por un diagnóstico cualitativo, es decir, puntuar cada dimensión de las que analiza la Directiva de Transparencia. Aquí hablamos de procesos, gobernanza, toda la parte de Data Analytics, comunicación, y a partir de ahí identificar fortalezas y áreas de mejora para desarrollar un plan de acción. Otro punto muy importante es
tener el apoyo de la dirección, ¿no? O sea, hay muchas veces que hay desconocimiento por parte de la dirección general, los comités de dirección. Entonces, aquí es importante establecer ese plan de acción y concienciar a la dirección de la importancia de esta directiva. También es fundamental la escucha interna. Esto se puede hacer como parte del proceso dentro de ese diagnóstico cualitativo o después. Es decir, entender cómo están viendo las personas de la compañía esta transparencia. Consideran que se están comunicando, conocen la directiva de transparencia, qué implica, ¿no? Antes decía Jaime, todavía hay preguntas de yo voy a saber, pero yo voy a poder saber entonces lo que cobra mi jefe, ¿no? Esa pregunta es muy habitual. O voy a saber lo que cobra. No es eso, ¿no? La directiva de transparencia. Entonces sí que es importante que tengamos bien informadas a los empleados, ¿no? Porque hay veces que sí que se tienen las políticas y se tienen los procesos desarrollados, pero no se han comunicado de manera correcta. Y algo que también es muy importante, aquí es toda la parte que tiene que ver con el cálculo de brecha, toda la parte de data analytics, auditorías salariales y bueno, tener un proceso que te ayude a medir si realmente estás midiendo bien la brecha, la estás calculando bien para reducir pues, posibles riesgos, ¿no? Ante requerimientos legales, también es importante. Desde un punto de vista más práctico, nosotros, si puedes pasar por favor, Antonio, a la siguiente, gracias. Desde un punto de vista más práctico, nosotros lo que vemos en la mayoría de las compañías es que en muchas de ellas no veíamos el 44% lo tiene, pero todavía hay muchas compañías que no cuentan con un sistema de valoración de puestos. Todavía hay confusión quizá entre los niveles, las clasificaciones, los colectivos, ¿no? Los grupos de los convenios colectivos, la valoración de puestos. Bueno, pues aquí la directiva habla de un proceso de valoración de puestos basado en puntos factores. Es algo muy similar a lo que nos encontramos en la directiva de los planes de igualdad, ¿no? En la directiva nacional. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues primero por implementar un sistema de valoración de puestos que sea analítico, que sea objetivo, que cumpla con esos principios, ¿no? De adecuación, totalidad y objetividad. ¿Y cómo hacemos esto? Recogiendo información sobre las funciones y los requisitos de los puestos, evaluando los factores de esa metodología de valoración que decimos, ¿no? Que tiene que estar basada en puntos y factores. ¿Cuáles son los más habituales? Pues el conocimiento, la responsabilidad, el impacto, la solución de problemas, la interacción y a partir de ahí asignar unas puntuaciones de manera que podamos identificar los puestos de igual valor. Una vez que tenemos identificados esos puestos de igual valor, hacer el análisis de la equidad salarial, es decir, evaluar la brecha salarial de género, tanto la global como la ajustada. Y aquí no es solo hacer la brecha salarial de género, ¿no? Cálculo de brechas de media, mediana por nivel, sino que aquí tenemos que pensar en un enfoque multifactorial. Es decir, que también tenemos que tener en cuenta la antigüedad, la edad, la ubicación geográfica, porque bueno, muchas veces sí que podemos descartar que realmente la diferencia salarial no viene por el género, pero el caso es que ahí hay una brecha, ¿no? Y es importante saber qué la está causando. Por refrescar, ¿no? Decíamos, ahora tenemos que justificar las brechas del 25%, de más del 25%, con la directiva van a ser las que estén por encima de ese 5%, de manera que va a haber que prácticamente justificar, ¿no? Y entender muy bien cada uno de los niveles de valoración de puestos. Y por último, una vez que tenemos esto ya diseñado y analizado, perdón, no pases todavía, gracias, sería el diseño de las bandas salariales y los sistemas de gestión del desempeño, porque además la mayoría de las preguntas van a venir por aquí. O sea, la mayoría de las preguntas complicadas que se van a encontrar las organizaciones van a venir por, y yo, si esta es mi banda salarial, si esta es la banda salarial de mi puesto, ¿por qué yo estoy cobrando esto, no? ¿O por qué yo no he tenido una retribución variable? ¿O por qué? Pues las múltiples preguntas que sabemos que se van a hacer. Para eso es muy importante diseñar esas bandas salariales, empezar por hacer un análisis de equidad interna, es decir, saber yo cómo me estoy posicionando dentro de mi compañía comparándome con los puestos de igual valor, con mis pares, después hacer una comparativa frente al mercado, oye, cómo de competitivos son los puestos de mi compañía frente a mi competencia y a partir de ahí definir unos rangos, ¿no? Definir esas bandas, ese mínimo, punto medio y máximo, de manera que sea más fácil identificar a los empleados que tenemos fuera de la banda
y entender el porqué, ¿no? Y estar preparados, como decimos, para esas preguntas que pueden ser un poco más complejas. Muy importante también que todas estas bandas se mantengan actualizadas de manera anual y vincularlas con un sistema de gestión del desempeño. Es decir, que haya un sistema formal de evaluación con criterios objetivos que permitan determinar cómo se llevan a cabo los incrementos salariales, cómo se otorga un bono y por qué una persona, pues lo que decimos, ¿no? Pueda obtener una cuantía y otra diferente ocupando un mismo puesto. Y, por supuesto, súper importante es la comunicación, ¿no? Aquí la transparencia, la directiva habla mucho de comunicación y es la piedra angular de todo esto y la comunicación va a ser muy importante y por ello tener todo esto bien anclado y bien armado es fundamental. Si Arantxa, pasamos a la nos siguiente, quedarían sí. 4 minutos ahora, ¿vale? Sí, 4. perfecto, fenomenal. Si pasamos a la siguiente, creo que esto es importante porque hablamos todo el rato de brecha salarial, salarios, retribución, pero ¿qué es lo que hay que analizar en la brecha salarial? Bueno, pues en resumen todo, ¿no? Ahí lo veis, está todo incluido. Están incluidos las retribuciones fijas, los complementos, los variables, los beneficios, que muchas veces es aquí donde nos encontramos las brechas, ¿no? En las retribuciones fijas pues no es tan habitual quizá encontrar brechas, pero ¿qué ocurre con los beneficios? Hablamos de planes de pensiones, hablamos de coches, de seguros médicos, seguro de ahorro, las retribuciones variables, de nuevo. Aquí es donde hay que hacer un análisis muy específico y muy detallado para poder hacer ese análisis. O sea, imaginad, por ejemplo, una política de coches. Si tú tienes muy clara a partir de cuándo tú otorgas coche dentro de tu organización, pues nos imaginamos, a partir del nivel 11 tengo los directivos y a partir del nivel de valoración de puestos 11 otorgo coche. Pues fenomenal. El problema es que de repente tengas personas en otros niveles de responsabilidad con coche. ¿Cómo justificas eso? Ahí va a haber brechas, ¿no? Entonces, bueno, importante simplemente el concepto ese, que salario es, o sea, lo que está incluido es absolutamente todo, ¿vale? Lo que perciba el trabajador. Y por último, nada, en un minuto, en la última diapositiva, sí que contaros cómo podría ser esa ruta para el cumplimiento de la directiva. Decía Jaime antes, tenemos poco tiempo, hay que ponerse en marcha. O sea, llevamos hablando desde 2023, ¿no? Un poco avisando de todo el trabajo que había que hacer. Un plan de choque rápido que podría llevarse a cabo, pues empezar a trabajar en la valoración de puestos. Todas las compañías que no lo tengan es la base fundamental. Meses de febrero y marzo hacer un proceso de valoración de puestos. Entre abril y junio de actualizar todo el sistema retributivo, hacer un análisis retributivo, formalizar la definición de la política salarial, diseñar todos los procesos y toda la documentación y a partir de ahí también en paralelo todo el análisis de la brecha para que cuando lleguemos a julio pues se pueda reforzar todo eso con los managers, poder comunicárselo, poder explicárselo y estar preparados para cuando pues en julio venga ya la publicación de toda esta nueva directiva. Y hasta aquí lo que quería compartir con vosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias también. Gracias a vosotros. Nos queda algún minuto para compartir alguna de las preguntas y si las que no lleguemos, si os parece, lo que haremos será, me comprometo a pasarlas, ¿vale? A pasároslas, a conectaros las personas que han planteado esas consultas si no hemos llegado, ¿de acuerdo? Pero dejadme, sí o sí, que un segundo abra esto. Vale. Y que veamos algunas de las preguntas que hay en el chat, como decíamos, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de lo que ha planteado, perdón, porque esto se resiste. Lo voy a compartir, que si no me vuelve loco la ventana. Perfecto, así. Ahora. Había una pregunta primero sobre si se sabe algo sobre medidas sancionadoras o correctivas que podría implementar el legislador si las empresas incumplen sistemáticamente ese 5%, ese más 5% de brecha sin causa objetiva. Esta pregunta yo creo que tiene sentido para Jaime. Jaime, perdona, te desmuteo. ¿Listo? ¿Y no? Sí, perfecto.
Gracias, Antonio. Oye, la directiva sí que establece expresamente que los Estados miembros tendrán que adecuar su régimen sancionador a estas nuevas obligaciones. No habla de importes. Como decía, sí que también dice que no se podrá limitar por ley el importe máximo de la indemnización. Entonces, yo aquí auguro dos cosas. Uno, que es una actualización de los tipos de la ley de infracciones y sanciones en orden social. No sé si tanto un incremento de las cuantías, sino más bien que se actualicen los incumplimientos y que en función de su gravedad pues puedan ser graves, leves, graves o muy graves, hasta 225.000 euros en el caso de las muy graves, pero tendrá que ser un supuesto muy importante, de un incumplimiento muy grave y reiterado en el tiempo. Pero adicionalmente a esto, las personas trabajadoras, la representación legal de los trabajadores o el propio organismo de seguimiento de la igualdad podrán iniciar acciones colectivas para resarcir el daño causado como consecuencia de esa discriminación retributiva. Por lo tanto, tenemos Ok, al menos dos consecuencias: sanción y posibilidad de indemnización de daños y perjuicios. vale, vale, de acuerdo. Em, para Ana, y te desmuteo, Ana. Preguntaban, por esto de las denominaciones, de lo que significa directiva de permiso único, de lo que se interpreta, y hay dos preguntas aquí que me parecen interesantes. Una que es en ese plano, o sea, es ¿cuándo entra en vigor el permiso único o ya está disponible? A ver, la directiva se aprobó, entró en vigor y el plazo para transponer finaliza el 21 de mayo del 26. Ahora, la directiva ya está parcialmente transpuesta a través de la Ley 14/2013 y del Reglamento de Extranjería, y así expresamente lo indican las dos normas. Pero no es que esté disponible o no disponible el permiso único, es que yo insisto, es un procedimiento. Entonces, la mayoría de las garantías procesales de este procedimiento y el conjunto de derechos que regula la normativa hace tiempo que están implementados en España a través del, Exactamente. insisto, de la Ley Quizá está la 14/2013 y del parte Reglamento de de que Extranjería. la propia administración insistía en que solo se requerían ajustes menores. La pregunta es, ¿esos ajustes menores, o sea, después de la idea de tranquilidad, están ya Sí, transpuestos? sí, sí, sí. Los ajustes Yo menores ya entiendo, están. Por eso. fíjate que lo que os he leído, que es literal lo que se publicó, y dicen, entre otros, el reglamento de extranjería, que hay que modificarlo, y la modificación del reglamento de extranjería entró en vigor en mayo del año pasado. Vale, Yo vale, entiendo vale, que vale. todo lo que se tenía Perfecto. que modificar ya se ha modificado. Ok, gracias, No sé Ana. si tiene que haber Y una web especial, igual que en Ley ya, 45, pero en vale, 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 sustancia vale. está, Ok, desde mi punto de gracias, vista. Ana. Y última pregunta telegráfica, aunque bueno, a lo mejor da para más, pero una pregunta también sobre esas ideas, sobre lo de los sistemas quizá de eso, puestos de igual valor, de esa idea, ¿no? Preguntaban, Arantxa, preguntaban, ¿la brecha salarial inferior al 5% se aplica únicamente a puestos idénticos de trabajadores con experiencia y cualificación equivalente? ¿Cómo se define el igual valor? El igual valor se define, pues eso, aplicando una metodología de valoración de puestos que esté basada en puntos y factores. Eso es lo que va a determinar puestos de igual valor. Pueden ser puestos que estén, va a haber puestos de igual valor que estén en diferentes áreas. O sea, al final tú lo que obtendrás será un mapa de puestos por nivel de responsabilidad y ahí clasificados todos. Y esos puestos serán los que tú tengas que comparar entre ellos y sobre los que tengas que hacer la justificación de las brechas superiores al 5%. Pero son Exacto, que metodologías basadas en puntos y factores. al final esa es la base que tú mencionabas, es decir, Eso por es. eso este tema es la base de todo. Luego sobre eso se construye si es el 5% más, si está justificado o no, si informo, pero ¿sobre qué informo? O sea, todo pasa por esa base. Es verdad que quedan un montón de temas que podrían ser interesantes. Estoy pensando desde la perspectiva de la Directiva de Permiso Único, pues ya veremos cómo se transpone en otros países, porque esa es otra, claro, ahora estamos pensando, pero vamos a ver cómo afecta los procesos migratorios en otros países de la Unión Europea, a los que a lo mejor estamos desplazando gente. ¿Vale? O sea, está la parte de la transposición en España, pero también habrá que ver qué pasa con las transposiciones en otros países. Y lo mismo pasará con la Directiva de Transparencia Retributiva, porque las empresas que en general están en IHR, empresas
buena parte grandes, a lo mejor son empresas pequeñas, en otros países tienen oficinas más modestas y a lo mejor ahí cumplir con los temas, por ejemplo, de protección de datos sí que resulta muy complicado porque tienes unos departamentos pequeños y cuando tienes que justificar y dar la información retributiva, de repente dices, sí, sale, somos la mediana, no sé, y somos dos, o sea que ya sé dónde está la situación, ¿no? Estarán las complicaciones por ahí. Quedan un montón de temas y este tema, bueno, pues seguiremos nosotros trabajándolo también, sin duda, y por nada, pues por mi parte simplemente os he puesto el cuestionario de nuevo en, en el chat, ¿vale? Para que... Epa, esta no es. Os he puesto el cuestionario para que le dediquéis nada, ¿eh? O sea, 2 minutos, por favor, recordad. 2 minutos. Y se me va todo el rato esta presentación. Ahora sí. Y recordad, bueno, lo primero, muchísimas gracias a los 3 expertos que nos habéis acompañado, ¿de acuerdo? Apreciamos mucho que hayáis compartido vuestro tiempo y que lo hayáis hecho de esta manera tan práctica y tan directa. Y después de completar el cuestionario y agradeceros, os emplazo a todos mientras vais completando el cuestionario, uno, a la sesión que a las 4 arrancamos sobre trabajo internacional en remoto, situación y evolución, que haremos de la mano de las firmas expertas AGS, Andersen y KPMG con 3 temas bastante interesantes, las claves prácticas generales para una buena gestión de este tipo de trabajo, el tema de la actualización de los comentarios del modelo convenio CDE y las implicaciones prácticas en fiscalidad del trabajo remoto y las prácticas y tendencias en el teletrabajo internacional en base al estudio que tiene KPMG, que entra muy bien en políticas, a qué tipo de movimientos las compañías están usándolo y qué es lo que están haciendo, ¿no? En ese sentido. Así que nada, os invito a que nos acompañéis también a las 4 y por mi parte nada, acordaos de completar el cuestionario. Yo le doy de nuevo las gracias y le cedo también palabra para que se despida a Ana Garicano como representante de los patrocinadores del bloque también. Ana, cuando quieras, y con esto vamos cerrando. Pues despedirme de todos y agradeceros vuestra asistencia en nombre de no solo de Sagardo Legal and Expat, sino de Steps Relocation y de Hasenkamp, los 3 miembros de esta alianza. Fantástico.